Bienvenidos a este nuevo episodio de Emprende a Otro Nivel. Hoy tenemos una gran invitada que viene a desafiar un poco lo que nosotros creemos sobre el mundo de la inmigración, hoy que está en boca de todos, el hecho de que un latino tiene que inmigrar o no tiene que inmigrar, y creo que nos va a ayudar a despejar muchas dudas. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, ¿y tú, Lautaro? Gracias por la invitación. Muy bien, muy contento y creo que eres una gran inspiración para todos aquellos que se plantean en algún momento o ir a los Estados Unidos o que están en Estados Unidos y que quieren empezar a emprender. Quisiera conocer un poco más sobre tu historia, de cómo fue que empezaste en este mundo de la asesoría en inmigración. Sí, claro. Bueno, yo inicié esto aproximadamente hace 3, 4 años. Voy para 7 años aquí en Estados Unidos. Y esto surge principalmente de una mala experiencia o mala información al momento de yo llegar aquí, porque yo vengo de Venezuela, me vine sola sin ningún familiar ni absolutamente nadie que me abriera las puertas aquí a cómo se hacía el trámite de muchas cosas, regularizarte, cuentas, etcétera. Y al principio me fue muy duro porque al no tener mucha información con respecto a eso, pues muchas cosas me salieron mal, caí en personas que no manejaban información correcta, que tenían precios exagerados y pues me retrasó mucho en muchas cosas y me hizo vivir muchos momentos de incertidumbre durante mucho tiempo. Y creo que de allí surgió la idea principal de trabajar en el área de inmigración. Yo originalmente soy ingeniero en computación, ingeniero en telecomunicaciones y terminé en el área de leyes aquí en Estados Unidos, que es algo totalmente distinto. Me vine hace ya casi 7 años, me vine sola. Al principio, bueno, como todo inmigrante, toca a trabajar de lo que salga. Me acuerdo que empecé trabajando en una compañía de teléfonos. Eso me permitió la oportunidad de aprender el inglés, porque creo que es lo primero que se necesita cuando tú vienes a Estados Unidos, sobre todo un estado que no es de habla hispana, porque en Georgia se habla mucho inglés y yo no manejaba el idioma. Entonces, a medida de que iba pasando el tiempo aquí, pues las dificultades se fueron llevando, el trabajo difícil al principio, la poca paga, el regularizarme, el que es el primer paso que tengo que hacer para tener documentos acá, cómo funciona. Y en todo ese trayecto, como te digo, tuve malas experiencias, muchas cosas me salieron mal, sentí mucha frustración, muchas veces sentí ganas de irme porque pensé que no iba a poder lograr las cosas que yo quería acá o el propósito por el que vine. Y debido a eso surgió la idea de, pues, yo me considero una persona que me encanta mucho estudiar, es algo que me gusta bastante, por eso estudié 2 carreras. Y me gusta mucho también sentir que aporto algo a la comunidad, de alguna u otra forma, sea alguien que conozca o no conozca. Entonces, de allí vino la idea principal de decir, si es algo que me gusta, es algo que hoy en día es bastante importante, pues, ¿por qué no empiezo a capacitarme con respecto a eso? Y al mismo tiempo que trabajaba en otras cosas, pues empecé a estudiar certificaciones por internet en la Universidad de Kennesaw University, aquí del estado de Georgia, y así sucesivamente. Empecé a crear mi empresa brindando asistencia de preparación de formas migratorias. No es paralegal porque en ese momento yo no me había graduado como paralegal, estaba estudiando, pero aquí en el estado de Georgia esa profesión se llama así, Immigration Assistant Provider. Es una licencia que Ujú. tú sacas, una capacitación que haces para eso. Mi negocio empezó con el propósito de poder brindar asistencia real con un precio accesible, porque fueron 2 cosas que yo no tuve, información real ni un precio accesible. Claro. Adicionalmente a eso, vi que las redes sociales es un método que es bastante funcional como para, además de prestar un servicio, informar. Entonces empecé a trabajar lo que sería mi cuenta de TikTok, mi cuenta de Instagram y utilizar ese canal más que para darme a conocer como preparadora, poder compartir gratuitamente todos los conocimientos que yo tenía que capacitarme constantemente para poder brindar un servicio de calidad. ¿Por qué? Porque no muchas personas tienen el dinero para contratar un preparador, un abogado o cualquier persona de inmigración, porque muchas personas caen en estafas migratorias ofreciéndoles servicios que no existen por desconocimiento, o incluso porque hay personas que tienen abogados y están muy ocupados y no les pueden responder una pregunta que a lo mejor es muy sencilla y le pueda dar tranquilidad a esa persona. Claro.
Las redes sociales me abrieron ese canal, la verdad me fue muy, muy bien. Recibí mucha buena receptividad de las personas, tanto en TikTok como en Instagram. Y creo que eso a medida de ver la interacción con la gente, el apoyo, el agradecimiento, el ver que muchas personas que ni siquiera me contratan me dicen gracias a ti pude hacer el proceso por mis propios medios, o salí de esta duda que no me dejaba dormir, o tomé una mejor decisión porque un amigo me decía esto cuando en realidad eso no me convenía. El propósito de las redes, o por lo que hice eso a través de las redes, me mostró que además de tener la capacidad de emprender y crecer profesional y económicamente en otro país, que es bastante difícil, también está la posibilidad donde puedas ayudar de alguna otra forma a la comunidad que vino igual que tú. Claro, una comunidad que viene y que tiene muchas dudas de cómo arrancar y viene con muchas barreras mentales. Eso quería preguntarte sobre las barreras mentales. Cuando llega una persona latina que tiene dudas sobre tu profesión, ¿cómo lo ayudas a romper esos paradigmas incorrectos y cuáles son los paradigmas correctos que debería empezar a tomar a la hora de querer emprender en Estados Unidos? Bueno, primero siempre estar con la transparencia y la claridad de todo y estar siempre limitado a lo que tú puedes. Por ejemplo, algo que nosotros como empresa nos caracteriza es que nosotros siempre le dejamos saber a una persona que si tú necesitas una recomendación o alguien que te diga qué hacer, tienes que ir con un abogado. Un preparador no puede hacer eso. Entonces eso, aparte de que le da la información correcta, transmite transparencia y confianza. Entonces, lo primero que cuando una persona hace al contactarnos es definir qué necesitas. ¿Quieres enviar un formulario de inmigración porque ya sabes qué proceso quieres pedir? Yo te digo cómo se hace correctamente, qué necesitas, cómo se arman los requisitos, presentarlo correcto, monitorearlo hasta que te den respuesta, cualquier duda que tengas. Pero si tú necesitas, mira, es que yo tengo esto, ¿será que puedo pedir algún caso o me recomiendas algún proceso o cómo hago para regularizarme? Un preparador no puede hacer eso. Eso Claro. solo lo puede dar un abogado de inmigración. Y hoy en día, al ver tanta necesidad y desinformación en el área de inmigración, incluso hay preparadores o personas que no están autorizadas a eso y terminan dando recomendación y asesoría, afectando de forma negativa a esas personas por una mala información. Entonces, para mí creo que eso es lo que más nos ha diferenciado y lo más importante, en poder entender qué servicio nosotros podemos ofrecer como preparadores, que la información que nosotros manejamos en nuestras redes es netamente informativa y no una recomendación, y que si una persona necesita preparación de formas, con mucho gusto le podemos ayudar, pero si necesita un abogado porque requiere una asesoría, sí tiene que ir con un especialista. Claro. Y digo, especialistas seguramente ustedes tienen en su red de personas que le van recomendando para que puedan empezar a asesorarse. Yo quería ir un poco a entender los especialistas internos que tienes o el equipo interno que tienes, porque muchos llegan a la etapa en donde necesitan de empezar a crecer y lo hacen a través de creación de equipos. Y creo que es el caso tuyo, Diana. ¿Cómo fue esa etapa de darte cuenta de que necesitabas empezar a construir equipo? Porque cuando una persona quiere emprender, al principio tú eres el todero, a ti te toca hacer de todo. Te toca administrar tus redes sociales, buscar el contenido, aprender, investigar. Y llega un punto donde tú realmente, si estás buscando la excelencia, te das cuenta que una sola persona no se puede encargar de todo, porque es muy difícil cubrir todas las áreas teniendo un resultado de calidad. O sea, no es humanamente posible, sobre todo si tu empresa va creciendo. Obviamente, al ver ese abarque de que una sola persona no podía, ahí me tocó abrir mi mente porque tú sabes que cuando uno está emprendiendo o cuando uno migra o cuando uno tiene como un criterio de ser muy exigente, te cuesta delegar a otras personas ciertas actividades porque tienes el chip de si no lo hago yo no está bien. Y eso no te va a permitir que tú desde este inicio que tienes aquí, que puede ser muy exitoso, llegar hasta acá. ¿Y cómo rompiste ese chip? Pues me tocó, yo digo que parte de la migración te hace romper muchas barreras, muchos chips. O sea, el migrar te hace entender que muchas cosas son distintas a lo que tú realmente pensaste siempre, que hay personas distintas a las que tú conocías antes. Y creo que eso es como que el inicio que te permite como ampliar tu mente para más adelante, si tú quieres seguir evolucionando, romper otras barreras.
Y en ese momento, pues lo que me tocó fue analizar, de decir, esto es algo que me gusta, es bastante útil, incluso es rentable, necesito confiar en alguna otra persona, necesito ayuda de cierto tipo. Entonces empecé buscando, por ejemplo, una persona que se encargara del área de marketing, un diseñador gráfico, que se encargue como de lo que sería toda la publicidad, publicación. Luego un asistente administrativo, que sea la persona como que procese el WhatsApp, los correos, y así sucesivamente ir delegando poco a poco, así como me ha tocado con buenas delegaciones, me ha tocado con malas delegaciones, como todo Totalmente, camino de emprendimiento, porque incluso a las totalmente. empresas grandes hoy en día le pasa, ¿cómo no le va a pasar a una empresa pequeña? Pero me dio la oportunidad de ver que es la única forma de que el éxito llegue cada vez más y es Claro. ampliando las ramas de ese emprendimiento, sea en el área que sea que tú lo quieras desarrollar. Y qué bueno que puedas tener esta visión de sacarte el chip de yo soy el que hace todo y el que lo hace perfecto o soy el mejor y poder ponerle al equipo esas pequeñas responsabilidades. Quería preguntarte sobre este tema del equipo en sí. Hoy, cuando uno es empleado, probablemente aspira a una jubilación. En el caso tuyo y en el caso de todos los emprendedores, ¿cuál crees que debería de ser la jubilación? Sé que falta, ¿no? Porque te ves demasiado joven, pero ¿estás pensando en esa jubilación en algún momento? ¿Crees que va a llegar o siempre vas a estar atada al negocio? Pues yo la verdad considero que soy una persona con expectativas bastante altas y para mí la jubilación o ese nivel máximo sería poderle delegar al punto donde no sea yo quien tenga que hacer el trabajo, sino que ya sea como simplemente bajo mi jurisdicción, bajo mi supervisión, pero que no sea yo quien en 24/7 tenga que estar resolviendo como que absolutamente todo. Para mí esa es la idea de un emprendimiento y una empresa sustentable a futuro, que yo pueda ser independiente o hacer cosas en otro plan que yo tenga. Por ejemplo, yo quiero ser mamá, quiero tener una familia y necesito tener esa libertad de no estar como esclavizado, ya sea para mi propia empresa o trabajando para otra compañía. Muchos creen que la jubilación se da a 65, 70 años, ¿no? El empleado tradicional. ¿Crees que llegarás hasta ese punto o tenés alguna meta de jubilación, decir, hasta esta etapa y quiero ya llegar a ese punto? A mí en realidad me gustaría, es que yo soy una persona demasiado activa, entonces no me doy mucho como con estar sin hacer nada. Por eso creo que el área de trabajar, estudiar o siempre estar haciendo algo me gusta. Pero no me gustaría tener que esforzarme tanto, al menos después de los 55 años. Yo creo que ese es el plazo para mí decir, bueno, en ese momento tengo que haber consolidado mi empresa a un punto donde me dé esa independencia que yo quiero o establecer otras empresas, porque no solamente me cierro a la compañía que ya yo tengo. Claro, Y claro, también me totalmente. gustaría como la oportunidad de tener otra actividad económica y que no sea solamente una, porque eso es otra cosa de las que yo pienso con el área laboral, que uno siempre debe tener varias opciones si es posible, ¿no? Obviamente. Sí, creo que estamos de acuerdo en que el emprendimiento, llegado a un punto de ser una empresa sustentable, te da el tiempo para poder escoger otras actividades, como dijiste, dedicarte 100% a ser madre o dedicarte tal vez a estudiar otra profesión, sumarle, no sé, algún tipo de otra asesoría. Y eso es muy bueno y diferencia tal vez del trabajo tradicional donde uno tiene horas que cumplir y es vida que se quita o se pierde y de alguna manera, llegado hasta los 60 años de jubilación, cuesta mucho más empezar en esa etapa que empezar a los 30, 35. Ahora, quisiera preguntarte sobre liderazgo. Me dijiste que ya estás empezando a delegar. ¿Has encontrado o estás en búsqueda de clonarte a ti misma para poder, digamos, delegar efectivamente en una persona líder? Pues sería ideal porque las personas que son normalmente muy autocríticas con uno mismo, viene uno con el pensamiento de, bueno, yo tengo que hacerlo porque así yo me aseguro que esté bien. Y pues como me considero una persona que me gusta hacer las cosas bien, ya sea para mi empresa o para trabajar para otra empresa, siempre me ha gustado que si yo voy a hacer algo, lo hago bien en todos los aspectos, no solamente en el área laboral. Si existiera la posibilidad de decir, ah, bueno, no, yo me clono para que otra persona como yo, pues obviamente sí me gustaría, pero sé que no es algo real. Además,
también como que la vida y el tiempo me ha enseñado que pueden haber otras cosas y otras personas igual de buenas que tú, incluso mejores que tú. Entonces no te puedes cerrar únicamente a decir, no, es que yo y que alguien como yo, porque pues la verdad, así como yo considero que yo he podido hacer muchas cosas buenas, también hay otras personas que pueden tener esa idea de proactividad, esa idea de crecimiento. Hay personas que incluso en empresas llegan a cargos muy, muy altos porque se apersonalizan de la compañía y terminan siendo extremadamente funcionales y una persona a la que puedes confiar ciegamente. Totalmente, totalmente. Creo que es la aspiración que todos los emprendedores para pasar a tener una empresa sustentable quieren, ¿no? El decir, ¿cómo hago para llegar a tener un líder que tal vez, como bien dijiste, no sea un clon mío, sino que sea una versión superior a mí, ¿no? Que se apropie de mi compañía y que diga, de acá hago, pongo mi base y creo mi equipo y creo que esa es la aspiración que todos esperamos. Nos has mostrado un poco cuál es el camino, nos has enseñado el por qué empezar a crear equipo, pero siempre pregunto al final, Diana, ¿cuál crees que es el siguiente nivel? Porque estos episodios se llaman Emprende otro nivel, entonces, ¿cuál es tu siguiente nivel al que aspiras y cuál es el plan para lograrlo? El siguiente nivel para mí sería tener más de una empresa. Yo ya tengo en construcción otra compañía que se llamaría Besi y es algo totalmente distinto relacionado al área de inmigración. Es una compañía de accesorios de mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque es otro tipo de negocio que tú a lo mejor no tienes que estar todo el tiempo allí, puedes delegar un poquito más. Aparte, como yo me he dado cuenta que en redes sociales se me ha ido muy bien, las redes sociales es un método que tú puedes utilizar muchísimo para poder tener más de una empresa porque puedes hacerlo todo remoto desde tu casa. Entonces, ese sería como que mi siguiente nivel, tener otra compañía que es esa en la que estoy trabajando en ella. Y mi sueño ideal es, junto con mi esposo, pues poder comprar más de una propiedad y que en el futuro, en el retiro, parte de nuestra estabilidad venga de vivir de las rentas de esas propiedades. Es como el plan que yo tendría. Y el sueño americano me ha demostrado mediante muchas entrevistas, y qué bueno que te lo puedo decir ahora, que es posible. Eso es posible. Rialtos ahí afuera que te vamos a poner en contacto para que puedas asesorarte y demás. Van a mostrarte y le van a mostrar a todos que sí, que existe, que se puede hacer y que los negocios autosustentables también son posibles hoy en día. Diana, me encantó. No sé si querés darle una recomendación final y dejar tus redes sociales también, por favor, para que podamos ponernos en contacto. Sí, claro. Bueno, mi recomendación final sería no dejar de creer y recordar siempre que por lo menos en el área de inmigración todo principio es duro. Nada que venga lleno de éxito va a ser fácil. No, nunca pasa eso. Nada en la vida que valga la pena va a ser sencillo. No dejar de creer y siempre luchar por algo que tú quieras. En el área, por ejemplo, del trabajo, mucha gente se frustran porque o estudian ciertas carreras o se especializan en esto y al migrar les toca empezar de cero. Nunca es tarde para empezar de cero. Y además nunca es tarde para determinar que te pueda gustar otra cosa, aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque el éxito de cualquier emprendimiento es que ames lo que hagas. Si tú no amas lo que haces, va a ser más difícil, te va a costar mantenerte más en los días más difíciles, te va a ser más difícil todavía los inconvenientes que se te presenten en el camino a cuando haces algo que realmente te apasiona, algo que te gusta, pues obviamente eso hace que sea un poquito más llevadero. Yo creo que eso sería lo que yo pensaría. Wow, excelente, me encantó, me encantó. Amen lo que hacen, aprovechen eso que hacen y no se dejen vencer. Creo que lo has dicho muy bien, ¿no? Mantengan esa mentalidad optimista y positiva para poder seguir adelante en esas circunstancias tal vez no tan lindas del emprendimiento. Danos tus redes sociales, Diana, así te podemos empezar a seguir ya. Sí, claro que sí. Mis redes son Global Immigration, LLC. Esas son todas mis redes sociales. Tengo TikTok, tengo Facebook y tengo Instagram. Normalmente la red social que más utilizamos o donde más seguidores tenemos es en TikTok, pero subimos contenido o atendemos en todas las redes sociales que nosotros Me manejamos. encantó. Me encantó. Global Immigration LLC, perfecto para cualquiera que quiera aprender un poco más y también, bueno, hablar con Diana sobre sus nuevos proyectos y sobre este camino de empezar a tener equipo. Diana, muchísimas, muchísimas gracias. Y para todos los que nos estuvieron viendo, esto fue un nuevo episodio de Emprende a Otro Nivel con Diana, experta en inmigración. Gracias, Diana. Chao, chao, Gracias, nos vemos. Lautaro. Un placer. Gracias. Chao.
Chao, hasta luego. Bye.